no creían que Cristo había resucitado corporalmente, sino que esa resurrección tenía una forma espiritual, pero realmente no fue así, porque Él se le apareció a los discípulos y le dijo: toquen mis manos, porque un muerto, un espíritu, o sea, no tiene carne como yo la tengo. Y lo que pensaban los griegos en aquel tiempo, de que la materia era mala y que el espíritu era bueno, y que el espíritu quedaba libre de la cárcel del cuerpo cuando el cuerpo moría. Por tanto, no es posible que un cuerpo, luego de morir, el espíritu vuelva otra vez a un cuerpo. Tenemos que entender que es un acontecimiento sobrenatural y que no puede explicarse de ninguna forma, a menos que no sea, por ejemplo, que el Señor haya resucitado. Acepto lo que tú dices. ¿Qué sucede? Hay cosas que Dios puede hacer cuanto a eso de leyes físicas y naturales que nosotros no conozcamos cómo lo realizó, claro, y que para nosotros parezca una violación de una ley física. Ejemplo, tú hablas de la gravedad. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, es una violación de la ley de la gravedad. Lo lógico, por la ley física de la gravedad, es lo que le pasó a Pedro. Pero la Biblia registra que Pedro se hundió porque Pedro dudó. ¿Es esto posible, la resurrección de Jesús, como la historia lo presenta? ¿Y qué representa eso para la vida de cada ser humano? Porque no es simplemente tú decir Jesús resucitó, la cuántica, la física, los átomos, la partícula. Es qué impacto va a tener eso en la vida del ser humano. Porque hay personas que de una vez dicen: no, Jesús no es energía, es Dios. Pero bueno, la creación está hecha de energía en cierta forma, en la vida física, la vida que nosotros podemos comprobar. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces viene la gran pregunta de este evento: ¿tú crees esto? Si tú crees eso, el Espíritu Santo mora en ti, tú no eres una persona muerta espiritualmente, porque tú dijiste que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Pero lamentablemente, con el dolor de nuestro ser, sí hay con células, con partículas, con interacciones neuronales en el cerebro, personas que rechazan al Señor y son muertos vivos y no lo saben. Las personas creen que eso fue como un mito, que eso fue dos personas que se sentaron, escribieron que Jesús resucitó. No hay evidencia de eso, no se puede hacer un análisis histórico. Cuando nosotros vamos a la historia y nosotros recogemos por lo menos los primeros 200 años de la historia de la iglesia, nosotros tenemos historiadores paganos, emperadores romanos, gobernadores, todos los cuales corroboran, uno, la existencia de Cristo, y en segundo lugar, corroboran la muerte en mano de Poncio Pilato. Todos están de acuerdo en que Cristo fue un hombre que vivió de carne y hueso en la Palestina antigua. También están de acuerdo en que Cristo murió en mano de Poncio Pilato. José de Arimatea no fue un personaje inventado. José de Arimatea era alguien del Sanedrín, y el Sanedrín era conocido por todos los judíos, esas autoridades. Por tanto, no podía ser, por ejemplo, un invento literario. La tumba de Jesús fue conocida en aquel tiempo y todavía al día de hoy, porque hay una iglesia encima de esa tumba. Lo único que nunca se ha encontrado, y esa es la razón de todo el debate del mundo, es dónde está el cuerpo. Sean todos bienvenidos a esta entrega, un día más de su programa. Esto es Excelencia. Para nosotros es un gran placer, un gran honor poder compartir con toda esa vasta audiencia, esa playa de oyentes y personas que nos ven a través de todo el mundo. Esto es su plataforma Excelencia Cristiana, con este nuevo programa que ya de antemano le digo que se está convirtiendo en un toque de queda. Se acabó la pandemia y sigue el toque de queda con Excelencia Cristiana en este nuevo programa. Esto es Excelencia. Así que usted puede darle a la campanita, compartir, dar sus comentarios. Eso es importante porque ayuda a crecer esta plataforma y además, pues, podemos seguir haciendo este contenido de mucha calidad y de edificación para todos ustedes. Como siempre, pues, nos acompañan aquí un equipo que yo sé que ya usted le conoce. Tenemos aquí por primera vez, que ya lo habíamos mencionado, que es parte de este equipo, a nuestro hermano analista científico, Feliberto Vázquez, con nosotros. También tenemos con nosotros una persona que también yo creo que usted le conoce, lo ha visto en varios lugares, y aquí pues es parte de este programa. Esto es Excelencia, y es Carlos Veloz, analista también y apologista. Así que para nosotros y el servidor que les habla, Víctor Almanzar, es un gran placer poder compartir durante casi una hora de programación de un tema muy interesante, que yo sé que usted se va a mantener ahí pegadito a su dispositivo, a su televisor, donde quiera que sea que usted esté visualizando este contenido, lo va a compartir y le va a dar a me gusta, porque sé que será así. Es un contenido muy interesante, un tema que quizás a nivel eclesiástico se haya tratado muy poco,
Pero nosotros queremos pues gozarnos al junto de ustedes con este tema que tenemos hoy en este segmento que es Apacentando Conciencia. Este es un segmento muy interesante porque traemos a la teología, a la parte bíblica, a esta parte pues teológica, un poco también de algunos datos y enseñanzas científicas, porque la Biblia y la ciencia, la fe y la ciencia no están divorciadas. Por lo menos yo creo eso. Pero antes de entrar en el desarrollo de este tema que hoy es el análisis científico de la resurrección, vamos a dejar con nosotros que se presenten a nuestro hermano, pues Feliberto Vázquez y también nuestro hermano Carlos Veloz. Dios se le bendiga a todos. Mi nombre es Feliberto Vázquez Rodríguez. Yo sé que ya muchas personas a mí me conocen o me han visto por ahí, al lado de Carlos Veloz, que es el sacerdote de los apologistas. No, le dicen el guerrero de Dios, el hombre que más peleó batalla. Y estamos muy contentos de estar aquí. No, y como siempre muy complacido, ¿verdad?, de poder formar parte nuevamente de este panel. Por ahí está nuestro pastor Félix, esperando también su turno al bate. Johnny, sí, Johnny, claro. Y pues complacido, pero también pidiéndole al Señor que nos dirija en estos temas que son complejos, pero a la vez son temas de edificación. Porque vamos a abarcar varios puntos, varias áreas que regularmente en la comunidad cristiana no se profundiza. Y para eso estamos aquí, para que el Señor nos utilice. Qué bueno, qué bueno. Yo sé que será así, que Dios va a utilizar a este equipo. Estamos en sus manos. Valga la redundancia, de antemano estamos en sus manos, y así Él lo ha propuesto, Él se lo ha propuesto el Señor desde antes de nosotros nacer, nos escogió para estar aquí y a usted para que esté ahí también en este momento específico recibiendo esta bendición. Yo lo creo así, creo en un Dios que pues ve más allá del tiempo. El análisis que vamos a hacer en el día de hoy, mis hermanos, al junto nuestro, pues es un análisis tanto científico como le decía, teológico. Vamos a ver algunos aspectos que tal vez no son visibles a la vista humana normalmente en la resurrección. Se habla mucho de acontecimientos que se dan en la resurrección en cuanto a los días que Jesús duró pues muerto o no físicamente visible, vamos a decirlo así, porque recuerden que Jesús entrega el Espíritu, lo vuelve a tomar, Él dice que nadie se lo quita, por lo tanto Jesús no murió. Jesús lo que hizo fue una transición y nos muestra eso. Y recuérdese que el cristiano no muere. La Biblia dice que duerme. Entonces, si nosotros que somos hijos de Dios, coherederos hechos por Cristo, adoptivos, hijos adoptivos, no morimos, mucho menos el Hijo de Dios primogénito. Entonces, eso hay que entenderlo, que la crucifixión tiene también un sentido más allá de la parte humana, que es la redención, pero hay un asunto aquí que lo vamos a dilucidar, porque hay muchos científicos y estudiosos a nivel de la ciencia que dicen que el ser humano pues no solamente es este cajón de carne que usted puede ver, este esqueleto que está compuesto de todas esas fibras y tendones y demás, sino que este cuerpo está compuesto por una composición de subpartículas microscópicas, incluso, que forman los átomos, las moléculas y luego células. Entonces, eso tiene una explicación científica, pero no deja de ser cierta, ni tampoco deja de ser algo que sucedió en la resurrección en cuanto a la recomposición del cuerpo de Jesús. Y eso es lo interesante de este tema en el día de hoy, y que yo sé que a usted le va a crear ese interés de ver cómo suceden estas cosas, para ver la magnificencia de nuestro Dios, la grandeza de ese Dios en el que nosotros creemos. El Dios de la Biblia, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, que dice la Biblia no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces nosotros vamos a ver eso en el día de hoy. Cuando hablamos de que el ser humano está hecho de energía más allá que de lo físico, entonces hay que ir a la Biblia, pero también hay que ir a la física, hay que ir a la ciencia. Y como hablábamos, por ejemplo, en otro contenido que hicimos en este programa, Dios vela por la ciencia porque nos da un conocimiento de las cosas como son y no como creemos o como se puede especular. Entonces los prevaricadores son los que cambian eso, y la falsa ciencia se crea en base a no recibir el Dios de la ciencia.
Entonces nosotros creemos en el Dios que da la ciencia y sabemos que nosotros tenemos un poder o un conocimiento limitado, pero que Dios puede revelarnos misterios. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla en muchas de sus cartas, que hay misterios que son revelados a nosotros. Eso significa cosas desconocidas. Y si Dios me revela a mí, o al hermano Carlos, o a Feliberto, algo desconocido, un misterio, y él no se lo dice a alguien más, se lo dice a otra persona, usted quizás no sepa de qué se trata, pero la persona con quien él le habla sí. Entonces, esa revelación de ese misterio es a nosotros que nos corresponde propagarlo. Si es la voluntad de Dios, si es para nosotros, entonces no. Entonces hay cosas desconocidas para muchas personas que Dios se la puede dar a sus siervos para que la podamos revelar y compartirla y gozarnos. Y sobre todo lo que yo siempre digo, el por qué a mí me apasiona la ciencia y ese tipo de cosas que vamos a enfocar hoy, porque eso aumenta nuestra fe. A mí me ha aumentado la fe en niveles que yo no imaginaba, porque cuando yo veo cómo Jesucristo resucitó, tiene que ser un acontecimiento que sobrepasa incluso a veces hasta el entendimiento humano. Así es. Bueno, un tema bastante profundo, el tema de la resurrección de nuestro Señor. Sabemos que esa resurrección se efectuó en pleno poder de Dios. Es decir, actuó la plenitud de la deidad, porque la Escritura nos muestra cómo el Padre resucita al Hijo, cómo el Espíritu Santo obra en poder para resucitar, pero también el Hijo diciendo que nadie le quita la vida, sino que Él tiene el poder para darla y el poder para recuperarla. Es decir, ahí hay una armonía en el poder de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros pudiéramos abordar el tema desde el punto de vista científico? Mencionaste algo que la física ha investigado y que obviamente pues la naturaleza tiene una razón y funcionalidad, y esa funcionalidad pues el creador la establece. Dios crea todas las cosas de lo que no se ve, y eso que no se ve uno ya ha llegado a investigar y conocer que nosotros estamos compuestos por esos átomos que son interacciones moleculares que también forman esa estructura biológica donde tenemos células, donde tenemos flujo en nuestras venas de la sangre, que la Biblia dice que la sangre, bueno, la Biblia es el primer libro que establece algo que no se conocía. Literalmente. Literalmente, que la vida está en la sangre. Que ahí Feliberto nos va a dar un poquito ahí de ese dato, de algo que es científico, biológico, pero que tiene una connotación espiritual. Entonces uno se pregunta, ¿cómo operó el Señor no permitiendo, como dice la Escritura, que su santo vea corrupción? Es decir, ¿qué cosas pudieron haber sucedido en esa tumba donde el Señor prácticamente prevalece el cuerpo no ve descomposición? Porque la Biblia eso es lo que nos indica. Claro. Porque corrupción es la descomposición. Claro, así era que los hebreos entendían, ¿verdad? Claro. Un cuerpo en descomposición es un cuerpo corrupto. Cuando algo está en putrefacción, dañándose, como uno diría en un lenguaje popular. Y en 3 días el cuerpo entra en descomposición, en corrupción. Pero no sucedió así en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que apunta a la revelación de los profetas. El rey David lo establece. Y se cumple en esos 3 días exactamente lo que el Señor dijo que iba a suceder. Ahora, yo quisiera escuchar al hermano Feliberto, que maneja muy bien esos temas. Feliberto, tú estás más capacitado que yo en esos temas. Entonces, explícanos, por favor, esa parte biológica. O sea, ¿cómo uno pudiera entender el proceso biológico y cómo uno pudiera aplicarlo, ¿verdad? Porque el Señor fue 100% hombre y 100% Dios. Sí. Bueno, mira, en primer lugar, nosotros tenemos que entender algo. Lo que sucedió ahí, evidentemente, es un suceso sobrenatural. Oh, claro. Porque naturalmente, porque aquí es donde entra el punto de división entre los racionalistas cristianos y lo que son los cristianos tradicionales ortodoxos. Porque en el tiempo, por ejemplo, históricamente, llegó un momento donde tanto Schleiermacher Marshall como muchos otros no creían que Cristo había resucitado corporalmente, sino que esa resurrección tenía una forma espiritual, pero realmente no fue así, porque Él se le apareció a los discípulos y le dijo, toquen mis manos,
porque un muerto, un espíritu, o sea, no tiene carne como yo la tengo. Y entra también muy de frente con el hecho de la filosofía gnóstica y lo que pensaban los griegos en aquel tiempo, de que la materia era mala y que el espíritu era bueno, y que el espíritu quedaba libre de la cárcel del cuerpo cuando el cuerpo moría. Por tanto, no es posible que un cuerpo, luego de resucitar, o sea, luego de morir, el espíritu vuelva otra vez a un cuerpo que realmente lo encarcela, lo aprisiona. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Construyendo todas las hipótesis mediante una narrativa histórica y partiendo desde la base, por ejemplo, del cristianismo y su fundamento, por ejemplo, y cómo hizo un cambio en el mayor imperio que existió en la historia, como es el Imperio Romano, tenemos que entender que es un acontecimiento sobrenatural y que no puede explicarse de ninguna forma a menos que no sea, por ejemplo, que el Señor haya resucitado. Y para el Señor haber resucitado, evidentemente tenía que haber el Dios que creó todas las cosas, un agente inteligente detrás que estuviese guiando ese proceso, conservando el cuerpo, vamos a decirlo de esa forma, e interviniendo en su naturaleza para que entonces el cuerpo pueda levantarse sin la corrupción. Recordemos, por ejemplo, que anteriormente, que ese es el problema, por ejemplo, de lo que se dice de los milagros, porque luego de la física de Newton, se piensa que el universo, por ejemplo, era un universo máquina, cerrado, gobernado por leyes. Entonces, las personas olvidan que Newton era cristiano, pero luego las personas, usando la física de Newton, empezaron a decir, por ejemplo, de que Dios no podía intervenir en el mundo natural por el hecho de que en el mundo natural está regido por leyes. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, de que los milagros, o vamos a decirlo de una forma, las intervenciones divinas en el mundo natural no afectan leyes. Porque es como claro, explicamos una vez, de que, por ejemplo, nosotros tenemos una ley, que es la ley de la gravedad, que te dice, de una forma básica, que este celular usted lo suelta 1000 veces y 1000 veces va a caer al suelo. Pero, sin embargo, si usted en un momento determinado suelta el celular y lo atrapa, usted no viola la ley, usted simplemente cambia el resultado. Un resultado que, de no ser por la intervención tuya, por ejemplo, de un agente fuera del proceso, hubiese seguido su patrón natural. Tú sabes algo, Feliberto, cuando tú dices que no viola las leyes, a mí eso, bueno, yo habría que ver. Acepto lo que tú dices, pero sucede algo. ¿Qué sucede? Hay cosas que Dios puede hacer en cuanto a eso de leyes físicas y naturales, que nosotros no conozcamos cómo lo realizó, claro, y que para nosotros parezca una violación de una ley física. Ejemplo, tú hablas de la gravedad. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, es una violación de la ley de la gravedad. Los cuerpos pesados tienden a caer si están por encima de un cuerpo de una densidad menor. Entonces, lo lógico, por la ley física de la gravedad, es lo que le pasó a Pedro. Pero la Biblia registra que Pedro se hundió porque Pedro dudó. Entonces aquí entra un nivel donde hablaba, por ejemplo, de los milagros, que son cosas desconocidas. Ustedes tocaban ahora. Pero entra el nivel de fe. Entonces la fe opera en unos niveles espirituales donde las leyes físicas cambian su patrón. Y ahí es donde entra la discusión. Y por eso tal vez Carlos Velo decía, ¿cómo vamos a enfocar esto en la ciencia? Porque la física cuántica se parece mucho a los patrones que se utilizan en el mundo espiritual para cambiar acontecimientos. O sea, dan explicación científica a cambios de acontecimientos físicos, dándome a entender. Y yo sé que es un tema profundo, porque lo vamos a explicar con ciencia, pero sí, cuando lo vamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que sí tiene mucho razonamiento y mucha lógica, y sobre todo sustento bíblico. ¿Por qué razón? Yo te decía al principio, introduciendo el tema, que para los científicos, pues el hombre tiene cierto grado de energía. Incluso la Biblia habla de seres de luz y que nosotros estamos llamados a ser luz, aunque esto tiene varias interpretaciones. Pero cuando vamos a la ciencia, realmente el cuerpo humano produce energía de baja densidad, infrarroja. Se puede ver con infrarrojo esa luz. O sea, hay unos lentes con los cuales yo puedo ver en la oscuridad los cuerpos, que creo que la serpiente tiene esa capacidad de infrarrojo, que en la oscuridad puede ver por el calor, para que lo entendamos. Esa es la energía termodinámica.
La ciencia le llama esto... térmica. Es la energía, es la energía térmica. Pero correcto. cuando hablo del infrarrojo es porque es la forma que se conoce mayormente, pero es una energía térmica. Que alguna cultura le llamaban el aura. Exacto. Entonces, cuando tú ves esto, te das cuenta de que es una energía que emite el cuerpo, porque hay varios tipos de energía que se emiten. Está la gamma, está la ultravioleta. Claro. Todo eso son diferentes tipos de energía que la gente a veces no entiende. Por ejemplo, la que se utiliza para los rayos X, eso es un tipo de energía que transmite de tal manera que puede ver los órganos dentro del cuerpo. Entonces, hay una serie de cosas que la gente desconoce. Entonces, en la física cuántica y en la física clásica también, entran una serie de detalles. Cuando yo hablo de esto de la energía, por ejemplo, los científicos dicen que la energía ni se crea ni se destruye. Eso es un principio científico. Primera ley de termodinámica. Primera ley de termodinámica. ¿Y qué es lo que dicen? Que las cosas se transforman a través de la energía. Y que los cuerpos se transforman, la materia se transforma, porque la energía lo hace. Porque al final de cuentas, la última información que hay en la materia es energía prácticamente. O lo menos que se podría llegar a entender, vamos a decirlo así. Llegando ya a acontecimientos de sus partículas y de interacciones de las fuerzas que mantienen la parte de la materia unida, estable y que le dan forma. Porque eso tiene que ver con una interacción de energía y una interacción que se da en la parte subatómica. Entonces, cuando nosotros entramos a esa parte en la resurrección, sin salirnos de la resurrección, para entender por qué Jesús resucitó y cómo pudo suceder esto, y como dijo nuestro hermano Carlos, que no hubo corrupción en su cuerpo, allí sucede algo que yo quiero traer a colación, porque no quiero solamente quedarme en la parte de la energía y demás, sino en una parte que se llama la teoría del efecto túnel en física cuántica. Yo voy a hablar un poquito de eso, pero antes quiero citar Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, allí usted encuentra la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? La transfiguración es el primer holograma que se da registrado. Holograma. Un holograma. Okay. ¿Qué es un holograma? Un holograma es la presencia de algo en luz, una imagen. O sea, la imagen tuya, Carlos, Sí. la emiten en otro país, por ejemplo, la transmiten aquí y tú apareces en un efecto de luz. Tu forma, tu cara, todo. Entonces, cuando se busca la definición de transfiguración, es la misma que tiene holograma. Es un rayo de luz intenso, hasta difícil para verlo, pero al final de cuentas crea una imagen. Jesús estaba en presencia de ellos, transfigurado. Claro que la palabra holograma no es una palabra espiritual, sino una palabra más adaptada a la porque ciencia. Tiene varias acepciones. No, exacto, es más adaptada a la ciencia, a la tecnología, pero cuando yo hago este símil, esta comparación, lo hago con el sentido de que podamos entender lo que estoy diciendo. Claro, o sea, claro. Jesús es un ser de luz. ¿Y qué es un ser de luz si la luz es invisible? Recuerden que Dios es invisible. Y recuerden que Jesús es Dios. Eso lo creo yo. Entonces, la invisibilidad de un ser, ¿cómo usted lo puede ver? La Biblia dice que Él se humanizó, se materializó para que nosotros veamos la imagen del Dios invisible. No en el físico, sino en la santidad que Él mostraba en su vida, en su naturaleza divina. Claro. Mostrada al hombre en sus acciones y en sus enseñanzas. Entonces, todos esos puntos son importantes que lo entendamos. Entonces, si Jesús se transfiguró y se convirtió en ese momento en un ser solamente de luz, ¿significa esto qué? Que su cuerpo cambió, sus partículas, sus moléculas, sus átomos, sus células no eran las que yo tengo en ese momento, ni las que tenían los apóstoles. Porque para convertir esto en luz, tiene que haber una transformación de la materia física. Claro. Y eso científicamente podría ser inexplicable, pero bíblicamente sí tiene explicación. No sé qué ustedes piensan hasta este punto. Bueno, es que de verdad El tema está como muy... tú me has llevado... Primero, tú mencionaste conceptos científicos que el público más o menos tiene que por ejemplo, investigar, que es muy bueno, es bueno investigar. Por ejemplo, tú hablaste de la tunelización. Para allá va. Yo lo voy a explicar la tunelización, ahora. eso. Cuando tú mencionaste el efecto túnel, yo dije, no, pero aquí que lo que Sí, es un laboratorio hoy aquí. Entonces, hay un aspecto de la vida de Jesús que la Biblia nos da una revelación, pero hasta cierto punto. Es decir,
el verbo, ¿verdad?, que estaba con Dios, el verbo es Dios. Y ese verbo que estaba con Dios y es Dios, todas las cosas, incluyendo las partículas, las moléculas, el efecto cuántico, porque el efecto cuántico lo que es el proceso de actividad cosmológica, por decirlo así. Es decir, no puede haber efecto de tunelización, efecto cuántico, si no hay un primer paso a la creación. Y mencionaste la primera ley de termodinámica, que dice de manera equivocada, porque ya eso se está corrigiendo al día de hoy, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. No, la energía tiene un desgaste térmico. Y ese desgaste térmico, la segunda ley de la termodinámica, que la segunda ley de termodinámica es la más fuerte. Bueno, se puede usar el término refutar. Sí, que por eso hablan, pero más bien la complementa para que se pueda entender. Que por eso hablan los científicos del final del universo con una muerte térmica. Con una muerte térmica. Pero aquí hay un dato, que te voy a hacer un paréntesis, escúchame, sí, Carlos, antes adelante. de que siga. Hay un dato que estamos hablando del que creó esa energía. Pero claro. Recuérdate ¿qué dice la Biblia en Timoteo 6:16? Que Dios habita en luz inaccesible. Correcto. Entonces, de esa luz de Dios, de ese lugar donde Dios está, es que viene la creación del universo. Entonces, ¿de dónde viene la energía de la creación? Porque esto hay que llevarlo a la Biblia y no quedarnos simplemente en la ciencia. Recuérdate que la ciencia no lo explica todo. Entonces, sí, la claro, teología claro. es la que cierra eso. Sí, la teología es la que trae la respuesta que la filosofía y la ciencia no pueden tener de ninguna forma. Entonces, cuando entramos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice que todo está hecho por la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra también tiene una connotación dentro de la ciencia y dentro de la física, que muchas veces no se ve. Entonces, esa palabra es el mismo Jesús. ¿De qué están hechas las cosas? Nosotros vamos a llegar al punto quizá antes de tiempo de desarrollar el significado de la resurrección. Yo no quisiera, porque quiero que la gente se quede ahí. Pero vamos a ir desarrollando. O sea, la palabra trae en ella misma todas esas cosas que nosotros venimos diciendo. Claro, porque el universo fue constituido por la palabra de Dios, dice la Biblia. Información. Y es información. Y ahí es donde cambian las cosas. O sea, que está contenida la vida en Él. Sí, claro. O sea, no es un asunto de que Él tiene vida como nosotros, es que la vida es Él. No es que Él, exactamente, Él es la vida. De Él desciende todo eso de lo que nosotros estamos hablando. Correcto. De Él es que sale. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la energía y hablamos de la renovación y de que no mueren, que decían dicen los científicos y siguen en esos estudios que tú dices, que la energía ni se crea ni se destruye, también eso tiene una limitación porque Dios creó correcto lo que nosotros estamos estudiando. Pero cuando yo me refiero en el caso de Jesús, es diferente. Porque Jesús sí no se crea ni se destruye. Exacto. Porque, no sé si me voy a entender. Sí, claro. Lo que ellos no pueden explicar es que Jesús es esa energía que ellos no conocen. Oh, si le ponen el nombre de Y yo digo energía hablando en el término científico. En el término que quizá ellos pudieran entender. No, porque hay personas que de una vez dicen, no, Jesús no es energía, es Dios. Pero bueno, pero la creación está hecha de energía, porque la energía es la que mantiene la vida, el motor de la vida, en cierta forma, en la vida física, la vida que nosotros podemos comprobar como seres humanos. Entonces, ¿de dónde viene? Por eso es que Logos, de Juan capítulo 1:1, en la traducción donde dice Logos, también se define como una energía impersonal. Y de ahí que muchos hablan del Espíritu Santo como una energía o un poder en el sentido por la creación. Lo expresan con el término poder. Lo expresan en ese sentido, claro. Exactamente, porque eso es lo que dan a denotar. Sí. Pero cuando nosotros hablamos de esto y hablamos, por ejemplo, de la renovación de las células, entrando al campo ahora de Feliberto, que él nos va a ayudar ahí, las células se renuevan, Feliberto. Las células se renuevan cada X tiempo, dependiendo de la parte del cuerpo a la que correspondan, cada 2 días. También. Claro, y los átomos. Claro. Entonces, cuando se renuevan las células del cuerpo y se renuevan todas estas partes de mi organismo, ¿qué pasa conmigo? ¿Yo soy una nueva persona? ¿Sigo siendo la misma o qué pasa, Feliberto? No eres la misma. Porque la identidad tuya está en el espíritu, no en la carne. Okay. Porque por ejemplo, todos los átomos que yo tenía, cuando yo tenía, supongamos, 10 años, ya yo no lo tengo hoy en día. Sin embargo, yo sigo siendo yo. Porque la identidad del hombre está en el espíritu, no en el cuerpo físico.
Porque este cuerpo físico, por ejemplo, lo que le da identidad y sentido de trascendencia es el alma racional que nosotros tenemos. Correcto. Eso que nos da el sentido de espiritualidad, ojo, y la única razón por la cual nosotros entendemos el mundo físico y la única razón por la cual también nosotros podemos estudiar el universo y podemos tener una autopercepción de que nosotros existimos. Pero hay un punto que no quiero dejar pasar aquí, que es un pequeño matiz histórico de la resurrección. Porque comúnmente, cuando nosotros hablamos de la resurrección, las personas creen que eso fue como un mito, que eso fue dos personas que se sentaron, escribieron que Jesús resucitó, no hay evidencia de eso, no se puede hacer un análisis histórico, o simplemente uno lo cree porque el cristiano simplemente empeñó su cerebro y no piensa. Pero cuando nosotros vamos a la historia y nosotros recogemos por lo menos los primeros 200 años de la historia de la iglesia, nosotros tenemos historiadores paganos, emperadores romanos, gobernadores, todos los cuales corroboran, uno, la existencia de Cristo, y en segundo lugar, corroboran la muerte en manos de Poncio Pilato. Correcto. Que eso es muy importante. Todos están de acuerdo en que Cristo fue un hombre que vivió de carne y hueso en la Palestina antigua. También están de acuerdo en que Cristo murió en manos de Poncio Pilato. José de Arimatea no fue un personaje inventado. José de Arimatea era alguien del Sanedrín y el Sanedrín era conocido por todos los judíos, esas autoridades. Por tanto, no podía ser, por ejemplo, un invento literario. La tumba de Jesús fue conocida en aquel tiempo y todavía al día de hoy porque hay una iglesia encima de esa tumba. Lo único que nunca se ha encontrado, y esa es la razón de todo el debate del mundo, es dónde está el cuerpo. Se ha querido, por ejemplo, explicar que los discípulos se robaron el cuerpo, lo escondieron. Sí, pero eso fue una falacia que inventaron. No, pero es un debate académico al día de hoy. No, es una falacia. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted tiene personas que no creen en que Jesús resucitó porque son agnósticos. Por ejemplo, Bart Ehrman es una persona que es un erudito del Nuevo Testamento, cree en la evidencia histórica de Jesús, pero no cree en la resurrección, porque él dice que el historiador no tiene acceso, por ejemplo, a ese evento por la magnitud y el milagro que presupondría eso. Entonces lo que se dice comúnmente, bueno, mira, los discípulos lo que hicieron fue que agarraron y tomaron el cuerpo y se lo robaron. El problema con eso está en que todos los discípulos murieron predicando eso. Entonces ninguno negó la fe. Ninguna persona, históricamente, no se conoce una sola persona que haya muerto por una mentira sabiendo él mismo que es una mentira. Así es. Exacto. Usted puede engañar a una persona con una mentira y esa persona creer que es verdad y morir por ella. Pero nadie, por ejemplo, a sabiendas de que algo es mentira, va a morir y va a soportar el mayor castigo posible que se le podía dar, por ejemplo, a una persona en aquel tiempo. Entonces, el cristianismo no tiene ningún tipo de sentido a menos, o sea, para explicarse históricamente, a menos de que Jesús se le haya aparecido a los discípulos, porque más de 500 personas dijeron que Cristo se le había aparecido, y aunque muchos psicólogos que se meten en el área de la historia también quiera decir que eso fue algo colectivo, una imaginación, realmente nunca se ha registrado porque las alucinaciones son personales, son únicas y no son compartidas entre tantos cerebros. O sea, reconstruyendo todas las hipótesis posibles que nosotros podamos tener hoy en día, siempre vamos a concluir de que, aunque sea increíble entenderlo, Cristo resucitó de entre los muertos. Correcto. No, y además en la parte histórica, entre otras hipótesis completamente descabelladas que presentan, es como que los apóstoles se enfrentaron a una legión de soldados romanos y judíos que estaban entrenados y bien entrenados para la batalla, para matar. Imagínate, los apóstoles huyendo en el momento en que crucificaron a Jesús, temerosos, y luego se da ese evento glorioso, o sea, el evento más trascendental de la historia, y como muy bien lo dice Feliberto, que está en debates académicos, es dónde está el cuerpo de Jesús. ¿Dónde? ¿Por qué personas dieron su vida? ¿Qué cosa tan extraordinaria
tuvo que pasar para que no solamente los apóstoles, sino testigos presenciales, pero también familiares, niños, ancianos, dieron sus vidas por lo que ellos estuvieron plenamente convencidos de lo que vieron. El cuerpo del Señor Jesucristo, nuevamente recibiendo la vida, porque como muy bien dijiste, Él es la vida. No es que a Él le dieron vida para subsistir. Él es la vida que asume una naturaleza humana, que se prepara un cuerpo para el plan de salvación, que es el plan que toda persona debe hoy de profundizar y hacer catarsis en su existencia. ¿Es esto posible? La resurrección de Jesús, como la historia lo presenta, y qué representa eso para la vida de cada ser humano. Porque no es simplemente tú decir Jesús resucitó, la cuántica, la física, los átomos, la partícula. Es qué impacto va a tener eso en la vida del ser humano, que es la salvación del alma, que Él mismo da la vida. Miren, en esa salvación del alma, obviamente, miren lo que dice el texto de Juan capítulo 11. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces viene la gran pregunta de este evento. ¿Tú crees esto? Si tú crees eso, el Espíritu Santo mora en ti, tú no eres una persona muerta espiritualmente, porque tú dijiste que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Pero lamentablemente, con el dolor de nuestro ser, porque eso es lo que nos motiva a nosotros a predicar el Evangelio y este tipo de programas. Sí hay con células, con partículas, con interacciones neuronales en el cerebro, personas que rechazan al Señor y son muertos vivos y no lo saben. Es decir, la vida y la muerte es un tema no puramente biológico, es un tema trascendental, porque el Señor Jesucristo a los que se piensan que están vivos le llaman muertos. Ustedes son muertos. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Pero cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo, Él mismo dice, ustedes pasaron de muerte a vida. Así es. Entonces la vida, que es Dios mismo, Él es la vida, Él es la luz del mundo, Él es el Salvador. Entonces quiere decir que todo lo demás que surge de Él entra como en un plano existencial que Él sostiene. Entonces, para pasarte la palabra, porque como tú tienes el tema mejor desarrollado en el aspecto científico, yo estoy súper motivado con este programa, porque yo lo voy a ver tranquilo, porque tú traes unos conceptos que casi no se tocan en el aspecto evangélico. Y a mí me ven raro cuando lo toco. No, pero no es que son... En verdad, si a ti te escuchan decir la energía, nosotros actuamos como vida material, fruto de una serie de procesos biológicos, bioquímicos, que generan energía. Para nosotros vivir necesitamos energía. El alimento, que produce energía, el sol, que dicho sea de paso, somos consumidores. Somos consumidores. Para mantener la energía de vida. Y somos generadores de energía. También. Pero eso viene de Dios, de la creación de Dios. Y los ateos tienen una serie de hipótesis completamente ridículas, ¿verdad? Con todo respeto, diciendo que la vida proviene del sol, la interacción de esos rayos ultravioleta golpeando una roca. Pero una roca no tiene energía, no tiene conciencia, como la tenemos nosotros. Claro. Un árbol o sea, en el mundo vegetal, un árbol que se entiende que tiene vida, no tiene una conciencia como la tiene el ser humano. Por eso la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, dándonos esa conciencia que estaba diciendo Feliberto, que nos diferencia de toda la existencia que Dios creó, valga la redundancia. Entonces, la parte de la cuántica, llégame ahí, querido hermano. Por ejemplo, ¿cómo Jesús traspasaba paredes? Mira, Carlos, sí, voy para allá. Si nosotros pudiéramos conservar la energía que produce el ser humano, pudiéramos encender una bombilla. Científicamente comprobado. Sí. Pudiéramos encender incluso con la energía que produce el ser humano en un día hasta un televisor. Oye, lo que la gente desconoce. ¿Por qué nosotros desconocemos esto? Porque a nosotros no nos gusta la ciencia, no nos gusta la matemática, no nos gustan las cosas complicadas, no nos gustan desarrollar un pensamiento complicado, ni un pensamiento complejo, vamos a decirlo así. Y eso es lo que Dios hace a través de la palabra, que usted no lo crea.
aunque usted no lo crea, cuando Dios nos da misterios matemáticos, misterios científicos en revelaciones bíblicas, nos está llamando a pensar y a generar una transformación en nuestras neuronas, más allá de lo físico y de lo humano, a entrar a una data que no existe en el pensamiento humano, que es las revelaciones que vienen por el Espíritu, que la gente tampoco muchas veces entiende eso. Claro. Hay una revelación que no viene por conocimiento humano. El don de palabra de ciencia, yo a veces hablo de esto, porque el don de palabra de ciencia es una revelación que no la conoce ni siquiera el que la expresa, hasta que es revelada a esa persona. O sea, no hay un registro científico de esos datos que Dios revela en un momento específico, que son del conocimiento de Dios y que Dios lo da para que usted lo muestre para gloria de Él. Amén. Entonces, hay cosas que nosotros podemos conocer y que la podemos enseñar. Incluso el apóstol Pablo decía, tengo tantas cosas que decirle, pero es difícil de explicar. Hay cosas que son difíciles de explicar, pero no significa esto que no sean así. Y eso pasa mucho con la física cuántica. La física cuántica es difícil de explicar y difícil de entender, incluso para los científicos. Pero la Biblia registra acontecimientos cuánticos. Y ahí viene lo que me preguntaba, por ejemplo, formulaba Feliberto hace un momento. ¿Cómo Jesús podía atravesar paredes? ¿Cómo Jesús se le apareció luego de la resurrección a 500 personas a la vez? Cuando decimos esto que pasa luego de la resurrección, es porque acontecimientos que tienen que ver con ese cambio físico y esa transformación de la energía sucedieron en la resurrección. No, y que la Biblia dice que a 500 personas a la vez. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 6 al 7, ahí usted lo puede encontrar. Dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas, no dice juntas, para que no se confunda el texto, dice a la vez. Lo pone más difícil. Dice a la vez. Cuando usted lo interpreta, que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la vez, ¿qué significa esto? Que Jesús estaba en 500 lugares al mismo tiempo. Escucha lo que estoy diciendo. Yo espero los comentarios. Yo siempre estoy abierto a los comentarios, Carlos. Está fuerte eso. Porque vamos a interpretar el texto. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6. Ahora, si usted me dice que eso es imposible, me está diciendo que para Dios hay algo imposible. No es imposible. Entonces, yo creo en un Dios para el cual nada es imposible y por eso yo puedo hablar con esa autoridad sobre ese punto. Porque yo creo en ese Dios, que no tiene límites. Y el problema de nosotros es que limitamos esa capacidad de ese Dios y por eso entonces a veces no creemos y nuestra fe nos hace hundir y no caminar sobre las aguas. Entonces, cuando hablamos de que se le apareció a más de 500 personas a la vez, es lo que yo te decía hace un rato del efecto túnel. Sí. Y también la teoría de Heisenberg, el principio de incertidumbre. Escuche esto, eso es física cuántica. ¿Qué es vamos a empezar por la teoría del efecto túnel. La teoría del efecto túnel en la física cuántica es el efecto cuando una partícula viola principios de la mecánica clásica y también rompe las barreras del potencial que puede haber en la energía cinética para poder incluso atravesar una pared. Eso es lo que, traducido, eso es lo que significa. O sea, cuando se transforma una energía y puede traspasar una pared sólida, que es materia física, eso se llama un efecto túnel. Ejemplo, cuando usted enciende una luz aquí y de repente está allá en la pared, usted no vio el tránsito de esa luz, la vio aquí cuando encendió y la vio allá en la pared luego. El espacio que desaparece, esa luz, cuando usted la enciende y cuando se proyecta allá, se llama efecto túnel. Claro. Escuche para que usted lo pueda entender. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo que usted no vio sucedió. ¿En una magnitud cuál? Invisible. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Un ser que tiene la capacidad de ser visible e invisible. Y que tiene poder, que esto es otro tema, dominio sobre todas las partículas elementales. Claro que sí. Que esto es muy interesante. En la resurrección lo que se dio fue que Jesús tomó el poder pleno de Dios que Dios le depositó en él para tener el dominio sobre todas las partículas elementales. ¿Qué pasa mientras Jesús vive? Mientras Jesús está caminando como hombre en la tierra, Jesús, por ejemplo, hace la primera clonación. Cuando Jesús multiplica los peces, ese concepto, yo hablaba ahorita de la transfiguración y se sonrojaron. La clonación, que es un concepto científico, lo hizo Jesús con los peces. ¿Lo multiplicó? Cuando Jesús multiplica los peces, no estoy hablando de los panes, estoy hablando de seres vivos, peces, o que pudieron estar vivos en algún momento. No sé si estaban vivos en ese momento. El asunto es, ¿cuál? Que hubo una clonación. Si eso se va a explicar de manera científica, yo diría que es una clonación. Cuando usted hace
de un pez, otro pez igual. Eso es clonación. Está registrado en la Biblia. Ahora, que nadie lo haya enfocado así, porque tienen miedo de que los muy espirituales no quieran aceptarlo. Eso es otro problema. Entonces, claro, ¿qué pasa? El dominio de todas las partículas elementales permite que yo pueda transformarme, traspasar paredes, estar en diferentes lugares a la vez y hacer cosas que para el razonamiento de las leyes clásicas de la física, de la mecánica clásica, serían imposibles, que era lo que tenía a Albert Einstein con una preocupación porque él decía que este principio lo estaba volviendo loco. ¿Qué dice la Biblia? Que el que recibe el Espíritu Santo, el que vive en el Espíritu, es como el viento. ¿Qué dice esto? Que nadie sabe ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Principio de Heisenberg. ¿Cuál es el principio de Heisenberg? De la física cuántica. El que el electrón no se puede saber en el mismo instante dónde está y a qué velocidad se mueve. Claro. El efecto túnel es una situación donde se acontecen efectos de esta teoría del principio de Heisenberg, igual que en la sobreposición cuántica. Entonces, lo que pasa es que el que no entiende algunas cosas tiende a querer ignorarlas voluntariamente. Entonces, el dominio de las partículas elementales, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el dominio de las partículas elementales, para que la resurrección se dé, obligatoriamente Jesús tenía que tener dominio de todas las partículas elementales, fotones, electrones, quarks, neutrinos, bosón de Higgs. Todo esto que está descubierto científicamente y nombrado. Lo que crea la materia, lo que hace que la materia tenga vida, lo que transforma la materia, lo que crea las células, los organismos, las moléculas, que se compone por las fuerzas atómicas. La interacción de estas cosas que crean, que hacen que la materia tenga forma. Para que la materia tenga esta forma que tenemos nosotros, se tienen que dar una serie de acontecimientos cuánticos, incluyendo incluso la gravedad. Entonces, todo eso que Jesús hizo en la resurrección fue volver a recomponer toda la materia física existente en su lugar para tomar forma. Ahora, hay otro detalle. Jesús se le apareció en Emaús a unos discípulos y ellos no lo reconocieron. Y usted dirá, bueno, ¿por qué no lo reconocieron? Sería una pregunta interesante, ¿verdad, Carlos? Claro, claro. Porque se supone que si Jesús se le apareció y ellos ya lo conocían, si yo me voy y regreso en 3 días con el mismo cuerpo, con mi misma imagen, tú me vas a reconocer. Ni María Magdalena supo. Y más cuando tú tienes 3 años, más de 3 años caminando conmigo. Cualquiera de ustedes puede durar 2 años sin verme, 3 años, y cuando vuelvan a verme me van a reconocer, al menos que no sea una transfiguración que haya pasado en mí tan terrible que no tenga la misma imagen. Hay quienes dicen, y ya esto caería en un campo de especulación, que Jesús pudo aparecérsele incluso hasta queriendo que ellos en ese momento no lo reconocieran hasta que partiera el pan. Porque cuando él partió el pan, entonces ellos lo reconocieron por la acción. O sea, eso significa que por la imagen no lo reconocieron. Jesús podía hacer eso. Es una hipótesis. Pero pudiera ser también que estuviese cubierto como se cubrían los rabinos. Exacto. Por eso dije que hay varias hipótesis. Por eso dije que puede dar origen a la especulación. Pero cuando digo esto es porque el dominio de todas las partículas elementales también te puede dar el poder de tú tomar la forma que quieras tomar. Por eso es que Jesús puede, después de resucitar, transformarse en un ángel de luz sin cuerpo físico, y nadie encuentra el cuerpo físico porque sus partículas no están en ninguna forma, sino que es lo que está en transformación. ¿Qué va a pasar con el ser humano? Que es parecido. Dice la Biblia que seremos transformados en un cuerpo celestial. Nosotros venimos en un proceso de transformación de un cuerpo físico material a un cuerpo espiritual viviendo en el espíritu, a llegar a un cuerpo celestial. Son 3 fases en la creación del ser humano. Y por eso es que yo digo, por ejemplo, en el libro que yo escribí, El Código de la Vida, Conociendo la Mente de Dios, hablo de esto, hablo del dominio de las partículas elementales y de ese punto en específico. El hombre no entiende la creación de sí mismo. El hombre no fue hecho en Adán, el hombre fue hecho en Jesucristo, dice la Biblia. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Tú dabas un punto de salvación ahorita. La salvación está ahí. Nosotros no fuimos hechos para morir.
Entonces, para que eso suceda, también en nosotros tiene que haber una transformación en el cuerpo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Una transformación en un cuerpo de luz. Y no solamente es una ideología, es literal. Cuando los ángeles se le aparecían a personas, eran muchas veces cuerpos de luz. Claro. Y podían hablar, y podían actuar, y podían hacer muchísimas cosas porque estaban dentro de un dominio de partículas elementales en una dimensión que no es la física. Cuando Jesús resucita, Jesús pasa a otra dimensión que no es el espacio-tiempo, que nosotros reconocemos como la dimensión donde nos movemos. ¿Y cuál es esa dimensión? La dimensión de la eternidad, donde el tiempo, que eso también es un problema en la física cuántica, porque en la física cuántica no se puede ir ni al pasado ni al futuro. El tiempo se hace un presente eterno y es el principio bíblico. En el principio bíblico no existe el tiempo como nosotros lo percibimos, desde el punto de vista de Dios. Que nosotros lo que vamos a tratar de vivir en ese espíritu, tenemos que entenderlo. En el espíritu el tiempo no existe. El tiempo existe en el espectro de la materia física material de nosotros, porque lo percibimos por los acontecimientos que vemos, que la luz como efecto de fotones energéticos van a nuestro cerebro y crean imágenes. Claro. Entonces, cuando nosotros entramos a ese dominio de las partículas elementales, ya nosotros no estamos viendo imágenes, estamos dentro. Ya nosotros no estamos viendo la luz, somos luz. Y el que viaja a la velocidad de la luz, ¿cómo puede percibir el tiempo? Si dice las teorías de los científicos, incluyendo Albert Einstein, estoy hablando ahora de mecánica clásica, no de la cuántica, que el tiempo se detiene a la velocidad de la luz. Se ralentiza. Se ralentiza. La vida es una ralentización de la eternidad. Sí. Y eso es otro tema porque eso no se puede explicar ahora. Okay. La vida es una si hay algún científico viéndolo, lo va a buscar. La vida es una ralentización de la eternidad. Claro. Porque el espacio de vida, si usted lo toma de la eternidad, usted no puede decirme cuánto es un minuto en la eternidad ni cuánto es un año. Si usted pusiera una línea ahora mismo de tiempo y dice, esto es la eternidad, sáqueme un minuto. ¿Cuánto es? Y por eso es que cambian los patrones desde el espectro espiritual y en esto que estamos hablando. Para que Jesús resucitara incluso, el tiempo tenía que detenerse. El tiempo tenía que detenerse, pero en Él. En el acto de resurrección, porque los 3 días y las 3 noches se cumplieron como establece la Biblia. Aquí. Exacto. Aquí, claro, en este plano, en esta dimensión podemos decir. Lo que pasa es que tú has dado tanta información que yo estoy turbado. Y ahí podríamos volver a la cuántica en ese punto que tú tocas. O sea, algo pasa aquí y algo pasaba allá. Sí. Eso se llama entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico. Que una partícula puede estar aquí en otra galaxia y tiene el mismo efecto. Lo voy a explicar bíblicamente. Yo sé que el tiempo se nos está agotando. Sí, pero Jesús dijo, yo iré y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros esté conmigo. Y dice la Biblia que Él está sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre. Y entonces, ¿cómo es que Él va a venir y se va a tomar a sí mismo? ¿Cómo es que Dios puede estar en todos lugares a la vez? ¿Cómo es que Dios es omnipresente? Si lo explicamos por la cuántica, tendría explicación científica. Yo no sé si me estoy dando a entender, porque estoy siendo muy llano. Sí, porque lo que pasa es que tú estás presentando conceptos de la ciencia, ¿verdad? Que como no aparecen en la Biblia, de manera conceptual, expresada de esa forma, quizás no se dé como una armonización, pero en el efecto se da. O sea, en el efecto en sí, aunque tú le cambies el término, el efecto está ahí. ¿Cuál es el efecto? Comprobable científicamente. Sí, no, claro, aunque la acción de Dios no es equivalente a la acción de la materia, porque la materia tiene su rango, tiene sus límites. Claro. Yo lo creo con leyes físicas que ellas mismas no pueden violentarse a sí mismas como leyes, porque Dios las organizó de esa manera. Así ahora, cuando tú mencionaste, que Feliberto también lo recordó, el ejemplo de que el Señor caminó sobre las aguas, Él caminó corporalmente como Él estaba aquí entre nosotros. Él no se transfiguró para caminar sobre las aguas. No. Él estaba 100% humano, 100% divino, comandando todos los elementos. Y estaban sus células, estaban sus átomos, estaban sus neuronas, estaba el flujo de su sangre, estaba todo funcional. Pero su poder, tú usaste una palabrita que me gustó mucho también, pero también yo le diría, él teniendo el control
no como El dominio de las el partículas dominio, elementales. exacto, no transformándose en sí mismo en otra cosa, sino él teniendo el control de todas las ¿Te cosas. puedo hacer O sea, un paréntesis? sí, sí, adelante. Acuérdate que como todo fue creado por él, la O él la palabra, domina como quiera. la palabra tiene la autoridad de decirle a las cosas qué debe de hacer Pero claro. y cómo hacerla. Por eso es Exacto. que él no solamente camina sobre las aguas. En un momento él le dice al viento y al mar, detente. Detente. Pero Pedro tampoco se transfiguró. Pedro no pasó a un estado cuántico de otra dimensión. Pedro, corporalmente, por la fe que depositó en ese momento, aunque él fue zarandeado, caminó sobre las aguas. ¿Qué fue lo que decíamos? Entonces, esas moléculas obedecieron al Señor. El agua obedeció al Señor. Y permitió, por esa soberanía de Dios, que el cuerpo de Pedro y el cuerpo del Señor en ese momento pudieran estar en un estado que, como dijo Feliberto, hay una violación de las leyes físicas. No, hay un cambio en el resultado. Hay un cambio en el resultado. Por una intervención por de una alguien. intervención. Porque ¿Quién? Pedro no caminó. Exacto. Y A Pedro lo ayudaron, por decirlo de una forma. decirlo de ya. esa pero manera. hay un detalle. ¿Quién lo ayudó? El que domina, el que interviene en las leyes físicas, Eso que es es lo que Dios. Sí, pero que hay un detalle. Acuérdense de las 3 fases del hombre. Y ya cuando nosotros entramos a una vida espiritual, hay cosas que acontecen que no tienen nada que ver con lo físico. Oh, pero claro. Y yo puedo decir algunas, que el que me está viendo y ustedes la van a corroborar. Milagros. Que ahí hablábamos ahorita de eso. O sea, son cosas que se dan, como decían ustedes, que cambian la situación. Las leyes siguen siendo las mismas, pero hubo alguien que intervino. Sí. Pero nosotros intervenimos a través del poder del Espíritu Santo. Y podemos orar por una persona enferma de cáncer y esas células recomponerse y renovarse. Pero Para lo que las haría- células... lo- Oye, lo haría siempre la el misma cáncer persona. es el crecimiento... Claro. oye, Sería Dios todo el pero tiempo. escucha, el cáncer es el crecimiento de células de una manera tal que no mueren y por lo tanto se genera un tumor. Pero cuando tú extirpas ese cáncer sin bisturí, sin rayo láser, a través del Espíritu Santo y lo quita para que ese órgano surja de nuevo, ¿qué pasa? Tiene que haber una interacción, probado Claro, científicamente, de los poderes, de las fuerzas que mueven, generan y crean los cuerpos físicos y materiales. Una recomposición. La energía es masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y eso es un tema muy interesante y muy amplio. Yo hablaba de la velocidad de la luz y eso. El asunto es... Pero déjame terminarlo. Entonces, problema que hay en el para que esos átomos se creen, para que esas moléculas vuelvan a crearse, para que se creen las células, hubo una interacción divina, pero a través claro. de un poder declarado por un hombre mortal como nosotros. ¿Eso qué significa? Que estamos operando en una dimensión desconocida, pero que no es que no existe. La dimensión de los milagros existe. La dimensión de declarar palabras de poder para que las cosas cambien y sucedan. Existen. Hay pruebas en la Biblia de profetas que por su palabra llovió, que por su palabra cosas acontecieron. El profeta Eliseo levantó un hacha del fondo del océano, del agua, del río. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se violó esa ley? Hubo un poder espiritual que operó. Él podía escuchar, Eliseo, lo que hablaba el rey allá en sus recámaras cerradas. Cómo ese sonido de esas palabras traspasó el tiempo, el espacio, en el instante que el rey estaba hablando para estar en el oído del profeta. A eso es que yo me refiero en esto aquí. Claro. Cuando tú crees que para el que cree nada es imposible, dice la Biblia, no solamente es para Dios, escuche este dato. La Biblia dice textualmente, para el que cree, todo es posible. No es que hay cosas imposibles. En esa dimensión es que yo me estoy traspolando ahora mismo. Antes de, porque se nos va a acabar el tiempo, me gustaría solamente leer algo de la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 20. Yo lo leí una vez, recuerdo que alguien lo citó, y cuando yo miré la exactitud de detalles, yo dije, esto no lo pudo escribir nadie más que una persona que estaba ahí en ese momento por los detalles específicos que da. Por ejemplo, dice, en el primer día de la semana, domingo, 1 Corintios 16:1, Hechos 27, y luego los padres de la Domingo iglesia es el primer día de la semana. se congregaban el domingo por eso, porque resucitó ese día. Que realmente no es domingo. Por los judaizantes. pero Realmente es el primer día, el 1. bueno. Sí, porque domingo ya El domingo se lo agregaron luego. Exactamente. El sábado es el único día que tiene nombre en la Biblia. Para irnos Dice- a lo correcto. Sí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro,
al sepulcro y vio allí quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, Juan, aquel al que Jesús amaba. Juan cambió su nombre y se puso así porque hasta yo lo cambiaría. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Escucha los detalles. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego Simón Pedro tras él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Fíjate que el que está hablando estaba ahí. Los detalles, exacto. Eso no se da en una historia, en un mito. Eso es una narrativa literal directa de los hechos. Claro, entonces, oye lo que dice. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. O sea, ya te está hablando hasta de detalle quién entró primero, quién entró después. Exacto. Y vio y creyó. Cuando él vio que estaba los lienzos puestos acá, el de la cabeza estaba, por ejemplo, en el otro lado, él lo explica con unos detalles. Eso estaba tan bien arreglado, tan bien puesto, que no era posible que el cuerpo se lo habían llevado y le hayan quitado el lienzo, le hayan quitado el sudario, porque ¿para qué? Tú te llevas el cuerpo y lo tiras a una fosa común. Exacto. Y dice, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Yo me quedo con ese pasaje. Ya tenemos que concluir. Yo sé que esto va a generar muchos comentarios. Yo sé que la gente lo va a ver muy interesante. Yo espero que usted comparte este video. Si no le ha dado me gusta, dele a las notificaciones. Haga este video y este programa suyo. Esto es Excelencia, vino para quedarse. Yo quiero cerrar con Hebreos 7:16. Hebreos 7:16 habla de que este Jesús tendría un poder de una vida indestructible. Una vida indestructible. No hay forma de destruir la vida de nuestro Señor. Por eso Él resucitó, por eso nosotros estamos aquí. Y si Jesús nos resucitó, como dice el apóstol, vana sería nuestra fe. Pero porque Él vive, nosotros también viviremos. Y no importa todos los procesos científicos y químicos y biológicos que hayan sucedido, la verdad es que Él resucitó y esa es nuestra fe. Eso es lo que nosotros enarbolamos aquí. En esto es excelencia. Entonces aquí cerramos este análisis científico, biológico y teológico sobre la resurrección de nuestro Señor, esperando que usted haya sido bendecido. Este equipo se despide por el día de hoy. Mañana usted puede sintonizarnos a través de esta plataforma Excelencia Cristiana. A las 10 de la noche es un toque de queda, hora República Dominicana. Lo acompañó nuestro hermano Feliberto Vázquez, nuestro hermano Carlos Veloz y un servidor Víctor Almanzar. Recuerde, esto es excelencia y el día empieza con excelencia y termina con excelencia.